Quiero que me acompañen su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Hoy vamos a comenzar con una serie que habíamos anunciado hace, me parece que un par de semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, habíamos anunciado que íbamos a comenzar con una serie que habla acerca de sanidad, de restauración. Bueno, la hemos considerado, el nombre de esta serie, son 3 partes que vamos a estar dando, y el nombre es Sanidad del Alma, así le pusimos, Sanidad del Alma, y lo dividimos en 3 partes. El día de hoy vamos a ver una parte que se llama el intelecto consagrado, y bueno, vamos a estar dando una pequeña introducción para los tres temas. Van a ser, ¿verdad?, los tres este domingo, el día de hoy, y los 2 domingos siguientes vamos a estar compartiendo estos temas. Y bueno, yo creo que va a ser de mucha bendición para todos, ¿verdad? Hace ya muchos años que tuve la oportunidad de compartirlo. Tal vez a algunos de ustedes les tocó, a otros no, pero bueno, la palabra del Señor siempre es actual. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Así que quiero que me acompañe a Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento conmigo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de adoración, de alabanza, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por el grupo de alabanza, Padre, que aunque el día de hoy no pudieron estar presentes, Señor, ellos están trabajando, están de viaje, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos que los guardes, que los bendigas allá donde están, Señor. Y gracias porque aún, Señor mi Dios, por medio de los muchachos que están aquí con nosotros, tú nos bendices, Señor, con este tiempo y poder estar en esa comunión contigo, Señor. Hoy te pedimos que también por medio de tu palabra hables a nuestra vida, que el día de hoy, Señor mi Dios, tu Espíritu Santo sea ministrando cada corazón, Señor, y hablándonos y trayéndonos palabras de vida, trayéndonos palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras que edifiquen, Señor, palabras que nos ayuden, Señor, a tener una vida, a vivir una vida recta, íntegra delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, este pasaje es
muy importante que entendamos el contexto en el que se desarrolla, porque nos va a dar la pauta para todo lo que vamos a estar estudiando. Este pasaje, para empezar, se da en el marco de la última semana de vida del Señor Jesús. La última semana de su vida terrenal, podemos decirle, antes de que fuera crucificado. Dice la Biblia que el domingo Él llegó a la ciudad de Jerusalén como lo que la Biblia narra como la entrada triunfal en Jerusalén, lo que la tradición le llama el famoso Domingo de Ramos, que muchos de nosotros tenemos presente todavía, ¿verdad? Porque tradicionalmente lo hemos celebrado por muchos años. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 11 de Marcos, dice que en el versículo 1 narra la entrada triunfal en Jerusalén, y eso sucedió un domingo, el domingo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo, la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra montado en un pollino, como ya lo sabemos, y bueno, la gente lo aclama como el Hijo de David, lo reciben, ¿verdad? Diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra ese domingo en Jerusalén, hace un recorrido, y después, cuando anochecía, se va a Betania, que era una aldea que estaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, donde vivían Marta, María y Lázaro. Ahí se hospedaba el Señor junto con sus discípulos en Betania. En el versículo 12, Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, si el día anterior fue el Domingo de Ramos, entonces al día siguiente es lunes. Y bueno, Jesús entra el lunes al templo, entra el lunes a la ciudad de Jerusalén, y sucede algo que se le conoce como la purificación del templo. Él entra y ve a los que están ahí en el templo vendiendo animales y cambiando monedas, porque los judíos que venían de otros países no podían pagar el impuesto del templo en la moneda que traían, tenían que cambiarla ahí en el templo, obviamente a un tipo de cambio muy elevado, ¿verdad? Eran extorsionados de esa manera, y también, ¿verdad?, se les vendían animales, siendo que en la ley de Moisés decía que el animal sacrificado tenía que ser un animal criado por ellos en su casa, o criado por su familia ahí en su casa. Entonces estaban corrompiendo, estaban pervirtiendo los mandamientos de Dios, y por eso Jesús los expulsa del templo, y por eso nadie lo puede detener cuando Él lo hace, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera sido solamente un loco que entró a patear las mesas y a voltearlas, pues seguramente la guardia del templo hubiera ido, ¿verdad? La policía lo hubieran arrestado y lo hubieran metido a la cárcel por revoltoso. Ni tampoco es lo que dice JJ Benítez en el libro Caballo de Troya, que dice que Jesús simplemente intentaba contener una estampida de animales que se produjo en el templo, y que fue malinterpretado como que Él estaba corriendo, ¿verdad? Eso es falso. La Biblia dice que Él reprendió a los que estaban ahí en el templo vendiendo y comprando y cambiando monedas, y los corrió del templo el día lunes. Ahora, el mercado y la casa de cambio que había en el templo pertenecían al sumo sacerdote Anás, a los sumos sacerdotes que estaban en función, Anás y Caifás, ¿verdad? Anás, que era el sumo sacerdote oficial, y Caifás, que era su suegro. Entonces Jesús tocó a la mafia, le tocó, como dicen por ahí, el bolsillo a la mafia, y alborotó un avispero. Jesús se va nuevamente a Betania, y
en el versículo 19 dice, Marcos 11, 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y en el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, o sea, ya era el día martes. Dice que en el camino, no hay narra un acontecimiento en el camino, pero en el versículo 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fíjese, como el día lunes Jesús desbarató el mercado que había en el templo, el negocio de los sumos sacerdotes, era de esperarse que el martes, pues lo estaban esperando. El martes estaba todo el grupo de judíos que se sentían amenazados, tanto fariseos como saduceos, se unieron para confrontar a Jesús. Eso era prácticamente un duelo a muerte, lo estaban esperando. Y cuando llegó, se acercaron a él. Lo más probable, ¿verdad?, era que lo rodearon y el ambiente estaba tenso. Probablemente los discípulos de Jesús también estaban ya listos, ¿verdad?, para desenfundar en cualquier momento. Pero Jesús enfrentó la situación y salió victorioso de esa trampa que los judíos le pusieron. Y ahorita vamos a ver en qué consistió esa trampa. Pero al final de ese debate sucede algo muy interesante. Dice la Biblia que ahí apartado en un rincón en el templo estaba un hombre que era maestro de la ley, era maestro de la palabra de Dios, un escriba. El escriba era el encargado de escribir, pues literalmente transcribir, hacer copias de la ley a mano. No había máquinas ni imprentas en ese tiempo, era a mano. Hacía las copias de la ley para que no se perdiera, porque el material en el que se escribía era un material sumamente perecedero. Entonces, rápidamente con la humedad y con el uso se echaba a perder y constantemente tenían que estar haciendo copias y copias y copias. Obviamente las copias no las podía hacer cualquier persona. Eran personas autorizadas, certificadas, que sabían la ley de memoria y que podían detectar hasta el más mínimo error en una copia de la ley. Hasta si una letra estaba fuera de su lugar, ellos lo detectaban. Ellos tenían una metodología muy estricta para hacer las copias, de tal manera que este hombre no solamente sabía de memoria la ley, pero era un hombre sumamente preparado y con un conocimiento extraordinario de la ley. Y él estaba escuchando el debate que Jesús sostuvo con los judíos. Al terminar Jesús con los judíos, arrasó con ellos, y dice la Biblia que después de eso nadie se atrevió a preguntarle nada más a Jesús. Pero antes que eso sucediera, este hombre sí se atrevió. Vino y le preguntó. Vino y le hizo una pregunta clave, una pregunta de suma importancia. Le dijo, fíjese cómo la Biblia lo describe. Dice, había oído la discusión, versículo 28, Marcos 12, 28, y sabía que les había respondido bien. O sea, este hombre entendió que Jesús había ganado el debate. Él dijo, este no es cualquier persona. No cualquiera tiene la sabiduría que este hombre tiene, ¿verdad?
Le pusieron tres trampas. Ninguna otra persona hubiera podido salir de esas tres trampas. Y Jesús salió con la sabiduría de Dios. Y entonces este hombre dijo: me parece que esta es la persona indicada para hacerle esta pregunta. Y fue con Jesús y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, le está diciendo: maestro, de toda la ley, dime cuál es el mandamiento más importante. ¿Cuál pondrías tú en el número 1 hasta arriba? ¿Cuál es para ti el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 22, verso 40, Jesús le dice: de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y este hombre se quedó maravillado con la respuesta de Jesús. Le dice: verdad has dicho. O sea, este hombre creía que él era el máximo pensador, ¿verdad? Que él tenía la última revelación, y de repente se da cuenta que Jesús lo sabía. Y le dice: maestro, has hablado con verdad. Lo que dices es cierto, tienes razón. De ese mandamiento es más importante que todos los sacrificios, que todos los holocaustos. Ese mandamiento es el principal. Tienes razón. Y Jesús le dice: hermano, a nadie Jesús le había dicho estas palabras. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. Este hombre entendía la palabra, pero le faltaba ponerla en práctica. Pero Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Ya sabes lo que hay que saber. Ahora nada más te falta ponerlo en práctica. Pero la respuesta de Jesús, hermano, nos da aquí la pauta para esta enseñanza. Fíjese bien, en la respuesta de Jesús dice el Señor, ¿verdad?, que tenemos que Dios es uno. Hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es el principio de un discurso, del discurso que Moisés da en el libro de Deuteronomio capítulo 6, y le dice: te voy a presentar quién es Dios. Y dice: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo ahí? Dios es uno solo. No hay otro Dios fuera de él. No comparte su gloria con nadie. Todo nuestro ser tiene que estar enfocado en él. ¿De qué manera? Dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios, dice el Señor en su respuesta, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, el alma, lo que está diciendo ahí, solamente está, digámoslo así, haciendo una disección del alma. Está dividiendo el alma. Está diciendo: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Esas tres partes se llaman alma. Por eso dice: con toda tu alma. ¿Verdad? ¿Por qué? Se está refiriendo
a las tres partes que componen el alma, la mente, las fuerzas y el corazón. ¿Cómo hacemos para poder comprender esto? Bueno, lo vamos a traducir a los términos modernos. En la psicología moderna, la personalidad del ser humano está compuesta por tres partes, por tres elementos, que son las emociones, que vendría siendo lo que Jesús describió como el corazón, el intelecto, que es a lo que Jesús le llama la mente, y la voluntad, que es a lo que Jesús le llama las fuerzas, ¿verdad? Todas esos tres elementos en conjunto se llaman alma en el lenguaje bíblico, ¿verdad? En el lenguaje de la psicología moderna se llaman la personalidad del individuo. ¿Ok? Entonces la personalidad del individuo tiene que estar alineada y tiene que estar enfocada en ¿qué? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Todo nuestro ser tiene que estar, ¿verdad? Nuestra personalidad tiene que estar enfocada en amar a Dios. Ahora, ¿por qué no podemos? ¿Cómo dice la Biblia o cómo dice Jesús que es, cuál es la principal característica de una persona que ama al Señor? Dice la Biblia, guarda sus mandamientos. ¿Por qué a veces nos es tan difícil guardar los mandamientos? Vivir, podemos traducir eso como vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan difícil muchas veces? ¿Por qué? Porque nuestra alma no está alineada en amar a Dios, no está enfocada en amar a Dios. Entonces vamos a ver por separado cada uno de estos elementos. El día de hoy vamos a ver el tema de hoy, el título es el intelecto consagrado. El siguiente domingo el tema va a ser las emociones consagradas y el tercer domingo el tema va a ser la voluntad consagrada. Vamos a estar viendo esas tres partes, esos tres elementos, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso. A manera de introducción vamos a ir a Génesis capítulo 1. Cuando el Señor crea todas las cosas, ordena todas las cosas que existen, en el versículo 31 de Génesis 1 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho, al terminar la creación, al terminar de ordenar la creación, Dios dice que todo era bueno en gran manera. ¿Qué incluía la creación? Bueno, además del mundo, además del orden que el Señor trajo, ¿verdad? Además de los animales y todos los árboles y todo lo que hay en la tierra y en el mar y en el cielo. Además de eso, el ser humano. El ser humano fue creado, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios estaba impregnada en el ser humano. La imagen de Dios era una huella que estaba ahí, ¿verdad? Bien marcada en todas las áreas de la vida del ser humano. El ser humano está incluido en esa expresión de que todo era bueno en gran manera, ¿verdad? Adán y Eva tenían una comunión plena con Dios. No había ningún impedimento. Ellos caminaban en la voluntad de Dios porque no había nada ni nadie que los desviara o que distorsionara el amor de ellos hacia Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en el siguiente capítulo de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese, en el capítulo
en el capítulo 1 de Génesis, la Biblia narra cómo Dios crea todas las cosas y al final crea al hombre. En el capítulo 2 es una segunda narración de la creación, pero comienza cuando Dios crea al hombre. El capítulo 1 del Génesis tiene un propósito que es darnos cuenta. En capítulo 1 de Génesis comienza cuando Dios crea, cuando Dios pone orden. Dice, bueno, sepárense las aguas de abajo de las de arriba, ¿verdad? O sea, la atmósfera se separe de los mares. Después, cuando ya está separado, ya haya expansión en medio de ellos, creó el cielo y las estrellas. Dice, ahora que la tierra seca emerja, ¿verdad?, del agua. Y entonces a la tierra seca la llamó tierra, y al mar, al agua, lo llamó mar. Y fue ordenando el Señor todas las cosas: el sol, la luna, las plantas, los animales, y al final creó al hombre. Y esa narración tiene un mensaje, porque las naciones en la antigüedad, ¿a quién adoraban? Al sol, a la luna, al mar, a las estrellas, a los fenómenos de la naturaleza. ¿Y qué es lo que Dios les está diciendo? Todo lo que ustedes adoran, yo lo creé, yo lo hice. Y en el capítulo 2 del Génesis comienza cuando Dios crea a Adán y Eva. Y les dice, sopló Dios aliento en sus narices y fue el hombre un ser viviente. En ese pasaje hay algo muy importante. La palabra, cuando dice que sopló aliento, en el idioma original es una palabra que está en plural. En otras palabras, dice que Dios sopló alientos de vida en el hombre, en el ser humano. La palabra en plural, alientos, es la palabra neshama, que significa alma, significa dar vida a través del aliento. Cuando Dios dice que sopló alientos de vida en el ser humano, significa algo muy importante, que no solamente sopló para que tuviera alma, sino también para que tuviera espíritu. Dios le dio al hombre, cuando Dios sopla, dice neshama, alientos. Y dice después en el versículo 27, y fue el hombre un ser viviente. La palabra que se traduce como ser es la palabra nefesh, que significa alma. Fue el hombre un alma viviente. Pero no solamente tenía alma, porque para que el alma tuviera vida, tenía que tener espíritu. Un alma viviente tiene que tener espíritu. ¿Por qué no dice de los animales que son almas vivientes? Porque los animales no tienen espíritu. Los animales tienen un alma que Dios les dio. Y los animales tienen sentimientos, ¿verdad? Si tú regañas a un animal, se pone triste. Si tú lo asustas, ¿verdad?, se va, se espanta. Pero los animales no pueden tener comunión con Dios, no pueden tener conciencia de lo bueno y lo malo, porque no tienen espíritu. Los animales pueden tener relaciones sexuales entre parientes directos, ¿verdad?, entre hermanos, los gatos, los perros, ¿verdad?, entre sus mismos hermanos, o los papás con los hijos, o a veces se matan entre ellos, pero ellos no tienen conciencia de que mataron. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu. Pero el ser humano, cuando dice la Biblia, y Dios sopló en ellos neshama, alientos, y dice, fue el hombre un ser, un alma viviente, un nepesh viviente. Y la palabra para espíritu es la palabra ruach, que significa vida, aliento de vida.
¿verdad? Por eso cuando la Biblia dice, cuando Dios le dijo al ser humano, a Adán, si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva comieron de ese fruto? No se murieron, siguieron vivos. Entonces, ¿estaba mintiendo Dios cuando les dijo que se iban a morir? ¿Se equivocó Dios y no se murieron? ¿O no le salieron las cuentas a Dios? ¿O qué pasó ahí? Bueno, hubo una muerte, pero una muerte espiritual. ¿Ah? La palabra muerte significa ruptura, separación. La muerte sucede cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. La muerte es un fenómeno, no es una persona ni es un espíritu como mucha gente cree, ¿verdad? Que adoran a la muerte, están adorando a un demonio. La muerte, bíblicamente hablando, no es una persona, no es un espíritu, no es alguien. Es un fenómeno que ocurre cuando hay una ruptura, una separación. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 35. Versículo 18. Está hablando de Raquel cuando tiene a su último hijo. Dice, aconteció que al salírsele el alma, el nepesh, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Dice que cuando ella dio a luz a su último hijo, se le salió el alma, o sea, hubo una ruptura entre su alma y su cuerpo, y dice, entre paréntesis, murió. Esa es la muerte, la separación, la ruptura de ese vínculo que existe en el alma y el cuerpo. Y también dice algo muy importante, ahí mismo en el capítulo 35. En el versículo 28, estamos en Génesis 35, en el versículo 28, dice, fueron los días de Isaac 180 años y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue reunido a su pueblo. ¿Se da cuenta? En el caso de Raquel, la muerte se describe como se le salió el alma, el nepesh. Y en la muerte de Isaac se describe como exhaló el espíritu, el ruaj, ¿verdad? Tanto el alma como el espíritu se desprenden del cuerpo una vez que Dios determina que la persona termina su tiempo de vida en este mundo. El espíritu y el alma se separan. El cuerpo queda aquí. El cuerpo se puede sepultar, se puede cremar, se lo puede comer un tiburón, puede pasar muchas cosas con el cuerpo, ¿verdad? Se lo pueden comer los leones como los cristianos antiguos. El cuerpo aquí queda. El espíritu vuelve a Dios porque es el aliento que Él dio. Pero el alma es quien somos nosotros. Somos un alma. Vivimos dentro de un cuerpo y tenemos un espíritu que nos da vida. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios, que es su esencia. Pero el alma se presenta delante de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27.
de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Cuando una persona muere, una persona que no tiene a Cristo va a juicio delante de Dios. Si esa persona murió en sus pecados, está condenado a vivir la eternidad separado de la presencia de Dios. Y cuando un cristiano muere, ¿sabe usted qué pasa? Ya no hay juicio, porque el juicio por nuestros pecados cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo entramos directo en la presencia de Dios. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Hay un juicio, pero el nuestro ya lo llevó Jesús sobre su cuerpo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, esa alma, esa esencia de nuestro ser, eso es lo que somos realmente. Y esa alma fue creada en armonía y en perfección para estar en comunión delante de Dios. Ahora, el pecado, cuando el pecado entró en el mundo, el pecado entró como un veneno, como una toxina a desconfigurar, ¿verdad? Como cuando entra un virus a una computadora, entró a desconfigurar todo en el alma, puso todo de cabeza, todo en desorden. Y es por eso que cuando estamos en pecado o cuando no hemos puesto en orden nuestra alma, no podemos amar a Dios. Aunque decimos, es que yo amo a Dios a mi manera. Bueno, es que solamente hay una manera de amar a Dios, ¿verdad? No existe que cada quien tenga su manera de amar a Dios. Solamente existe una, y es obedeciendo su palabra. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder demostrar que amamos a Dios, obedeciendo su palabra, y como también lo dice la Biblia, ¿verdad? Amando al prójimo. Pero no podemos ni amar a Dios ni amar al prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos el alma hecha un torbellino, ¿verdad? Un caos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el intelecto. ¿Por qué muchas personas han intentado? Fíjense bien, hay algo bien interesante aquí. Hubo en el siglo antepasado un médico muy famoso, un científico, psiquiatra llamado Sigmund Freud. Él desarrolló una técnica que se llama el psicoanálisis, en donde a una persona la pueden perfilar. Una persona que tiene problemas, que está en depresión, que padece ansiedad, o que padece de neurosis, o bueno, dice, ok, vamos a psicoanalizarlo, vamos a perfilarlo, ¿verdad? Tú eres así porque tal vez cuando eras niño te pasó esto, tu relación con tus padres fue de esta manera, fue así y así y así, y logra rascar apenas en la superficie del problema. Sigmund Freud dice, el problema está en la psique, en la mente de las personas. Él rascó apenas un poco la superficie, pero resulta que en la mente no está el problema. En la mente solo se refleja el problema, pero el problema es mucho más profundo a su raíz en el espíritu. El problema del ser humano es un problema espiritual. Los psicólogos, los psiquiatras te pueden orientar, te pueden aconsejar, te pueden ayudar para que a través de ejercicios, a través de reflexiones, a través de alguna metodología puedan traer un poco de orden a tu pensamiento. Pero es como cuando tienes niños pequeños en la casa, ¿verdad? Tú te tardas medio día ordenando y cuando llegan de la escuela les bastan 5 minutos para otra vez tener todo en caos. Es lo que Jesús dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, anda vagando, anda ahí como alma en pena, ¿verdad? Pero de repente dice, voy a regresar a mi casa, y la encuentra barrida, trapeada, perfumada,
y jala otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Hay gente que viene y escucha la palabra de Dios. Hay gente que va con el psicólogo, hay gente que va a terapia y le ayuda. Por un momento pone orden en su vida. Por un momento escucha al psicólogo, escucha al consejero, escucha al padrino y dice: sí, es cierto, ¿cómo no me había dado cuenta? Este es el problema, ¿verdad? Ya lo tengo resuelto. Pero es incapaz de ponerlo en práctica. Y si lo puede poner en práctica, es incapaz de sostenerlo, ¿verdad? Solamente un día o 2 días le dura la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque no basta con saber cuál es el problema. Necesitamos el poder de Dios. Por eso Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde viene el término dinamita. En la antigüedad, cuando querían hacer una carretera y de repente había un cerro, pues ¿cómo le hacemos? Si lo rodeamos, no se puede. Si le pasamos por arriba, no se puede. Tenemos que desbaratar el cerro. ¿Cómo le hacemos? A martillo y cincel nos vamos a tardar 100 años. Pero ¿qué decían los ingenieros? ¿Verdad? Vamos a meterle dinamita, y con dinamita lo volamos y lo hacemos pedazos en un momento. Quitamos todo lo que estorbe. Bueno, haga de cuenta que el psicólogo, el padrino, el consejero, el psiquiatra te va a decir: este es el camino, pero hay una montaña en medio del camino y tú no la puedes mover. Necesitamos el poder de Dios, ¿verdad? El dunamis de Dios. Necesitamos, ¿verdad? Como dijo Jesús: si tuvieras fe, dirías a este monte: quítate y échate en el mar, porque voy a pasar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el problema no está en la mente, se refleja en la mente, pero el problema es espiritual. Y la única persona, el único que nos va a ayudar, que puede llegar a ese nivel en el espíritu para trabajar, es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede hacer un cambio significativo en la vida de una persona más que el Espíritu de Dios. Tú metes a un delincuente a la cárcel y sale más malo que como entró. Agarras a un muchacho rebelde y le metes una variza, una cinturoniza, y lo sueltas y sale más rebelde que como lo amarraste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es la solución. Esa no es la solución. La solución está, el problema es más profundo, y solamente un encuentro con el Espíritu Santo de Dios puede cambiar y transformar no solo la conducta, pero la naturaleza del ser humano. Una transformación. La palabra nacer de nuevo, la palabra bautismo en el Espíritu Santo, que aparece en el Nuevo Testamento tantas veces, significa cambiar desde la raíz. Cambiar desde, por eso Jesús dijo: nacer de nuevo. Era como un nuevo comienzo, un nuevo principio. Entonces, el problema del ser humano no está solo en la mente, es un problema espiritual. Es un problema que se refleja en la mente, se refleja en esa parte del alma. El pecado vino a distorsionar el intelecto. ¿Cómo dañó el pecado al intelecto del ser humano? ¿Sabes que Dios no creó cavernícolas? Dios no creó a Adán y Eva y que se estuvieran comiendo los piojos, ¿verdad? Como los changos. Dios no creó que se espantaban cuando veían el rayo, o que se espantaban cuando veían que... No, 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 no. Dios los creó y les dijo: señoread sobre la creación. Les dio autoridad, les dio poder y les dio una inteligencia que el día de hoy el ser humano ni siquiera puede soñar con tener la inteligencia que Adán y Eva tenían. ¿Quién ha sido el hombre más inteligente que ha habido en los últimos años, en los últimos siglos? Pues
todo el mundo coincide que Albert Einstein, ¿verdad? ¿Y cuál fue el mayor logro de Einstein? La bomba atómica, algo que destruye, algo que mata, algo que acabó con la vida de cientos de miles de personas. Eso es lo que hace el hombre en su máximo nivel de inteligencia. La Biblia dice que los primeros descendientes de Adán y Eva trabajaban los metales, trabajaban, pastoreaban ganado, tenían técnicas de crianza de ganado, tenían técnicas para el cultivo de la tierra, fundaron ciudades, crearon instrumentos musicales. La gente en la antigüedad, porque pensamos que nos hemos venido haciendo más inteligentes poco a poco, no, al contrario. Ustedes se cuenta cómo la gente se maravilla el día de hoy con las obras de la antigüedad, cómo encuentran en las ciudades antiguas obras maestras de ingeniería hidráulica para llevar agua de kilómetros de distancia a ciudades donde no había agua. ¿Cómo pueden haber hasta el día de hoy las pirámides de Egipto se conservan y llueve y no les entra el agua? Y el día de hoy impermeabiliza tu casa y al mes ya se te está filtrando el agua otra vez. Y el día de hoy, con los avances científicos y tecnológicos, no podemos igualar lo que la gente construyó en la antigüedad. En la antigüedad la gente, ¿cómo? Fíjate, la gente tenía muchos avances en la antigüedad en astronomía. Astro, no gastro, ¿no? Porque enseguida pensamos en comida. Astronomía. La gente podía navegar y podía caminar en bosques, en desiertos, guiándose con las estrellas. Sabían en qué dirección caminar. El día de hoy uno se pierde y no sabe ni para dónde. No sabes. Tenían avances, te decían, va a haber mal tiempo, va a haber, no sé si te has dado cuenta, pero hace de un tiempo para acá ha temblado varias veces. Y estaba escuchando a un anciano, a un hombre ya mayor de edad, que decía, mijo, fíjate, observa, los días que ha temblado, las nubes se ven así y así, el cielo se ve así. Cuando veas que el cielo se pone así, va a temblar. Y la gente lo sabía en la antigüedad. Las personas que trabajaban en el jornal ahí en el rancho veían el sol y decían, ya terminó la hora del jornal. Y tú veías el reloj y sí, ya era la hora de terminar. Y tú dices, ¿y cómo saben? Si no tiene reloj, mirando el sol, ¿verdad? Ellos conocían el cielo. En la medicina, ¿sabías que antes de que se desarrollara la medicina moderna, en la antigüedad había tratamientos que ya se habían desarrollado en las culturas antiguas para tratar enfermedades que el día de hoy la gente se vuelve loca, nos volvemos locos? No hay cura para muchas enfermedades y en la antigüedad ya había tratamiento para ese tipo de enfermedades. La filosofía, ¿cuántas veces te has sorprendido diciendo, tenía razón mi abuelo en el dicho que decía, ¿verdad? Que perro que come huevo ni aunque le quemen el hocico? Esa era la filosofía de la gente antigua. Y uno dice a veces, sí es cierto, ¿verdad? Cuánta sabiduría había en las palabras de los ancianos de antes. En todo, en la guerra, la policía y el ejército el día de hoy sigue usando las tácticas de guerra que desarrollaron los romanos, los griegos, los macedonios, los persas, porque siguen siendo técnicas útiles para la guerra, para pelear. En ingeniería, ¿verdad? En mecánica, los aparatos que inventaban, las máquinas que creaban. Y todo eso nos lleva a pensar que Dios no creó seres brutos, ¿verdad? Seres sin inteligencia, sin entendimiento, sino todo lo contrario. Eran personas sumamente inteligentes. Dice la palabra del Señor que ellos tenían una mente, bueno, todos hemos escuchado teorías, hasta hay películas que mencionan, ¿verdad? Como el ser humano solamente ha desarrollado cerca del 10 u 11% de la capacidad de su mente. Y
Hipotéticamente, ¿verdad? Se han planteado teorías. ¿Qué sucedería si pudiéramos manejar más de ese 10 u 11% en nuestra mente? ¿Verdad? Y bueno, casi lo pintan como poderes sobrenaturales, ¿verdad? Sobrehumanos. Bueno, la realidad es que Adán y Eva tenían una mente al 100%. ¿Y sabe para qué la usaban? Sí, para las cosas que tenían que hacer, pero para tener comunión con Dios, para adorar a Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos, dice la Biblia, que caminaban con Dios. Entonces imagínense la capacidad que ellos tenían en su intelecto. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas no podemos tener un intelecto consagrado, sano para Dios? Solamente andamos pensando, ¿verdad? Puras barbaridades. ¿Por qué? Porque vemos a través de filtros según nuestras conveniencias o según nuestras experiencias. La mente, hermano, es una máquina maravillosa que según, ¿verdad? Muchas veces reflejamos en nuestra mente, aún de manera inconsciente, situaciones que hemos vivido. Dice por ahí alguien, ¿verdad? Somos la suma de nuestras experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque con todo lo que hemos vivido, con todas las experiencias que hemos pasado, eso define nuestro comportamiento el día de hoy. El ser humano es el único, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que yo sepa, el único ser que aprende de la experiencia de otros. Un animal, por ejemplo, un caballo, necesita caerse en un hoyo para saber que ahí hay un hoyo, pero se va y el siguiente caballo que viene atrás de él se vuelve a caer en el mismo hoyo. El ser humano es el único ser que puede poner un letrero que diga cuidado que aquí hay un hoyo. Y aún con esa maravilla de lo que somos capaces, caemos en el mismo hoyo. El profeta Isaías en el capítulo 1 llama al pueblo de Israel al arrepentimiento y le dice: no seas como el mulo o como el buey falto de entendimiento. ¿Ya? No seamos como los animales. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo como los animales. Nos hizo con una mente, con un intelecto capaz de discernir y capaz de entender y aceptar la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Para eso Dios nos dio el intelecto. Pero ¿qué sucede? Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Bueno, desde el 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Jesús dijo: cuando vayan y prediquen el evangelio, el que los rechace a ustedes, no los está rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Y hay gente que rechaza el mensaje del evangelio. Hay gente que no tiene la capacidad de entender que va rumbo al infierno y necesita arrepentirse y creer en Dios.
Hay gente que tú le predicas el evangelio y dice, tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, no pueden ver claramente, dice Pablo. Tú le predicas el evangelio a alguien y dice, esas son tonterías, esos son cuentos que la gente inventa. Eso solamente, la religión es algo que el ser humano inventó para sentirse bien. Karl Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Antiguamente la goma de opio se usaba en los hospitales para los enfermos que estaban desahuciados. No se les podía curar, solamente se les suministraba opio para mitigar el dolor. Entonces Karl Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. El ser humano está perdido, no hay esperanza para él. Lo único que hacen es menguar sus dolores por medio de la religión. Eso es lo que la gente piensa, lo que el mundo piensa cuando les predicamos el evangelio de Cristo. Cuando le dices a tu familia, estoy yendo a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Se ríen, se burlan. Pero ¿qué dicen después? Dicen, ay, este hombre, ay, este muchacho, ya no lo aguantamos. Mira cómo toma, mira cómo bebe, ¿verdad? Ay, bebe más que los peces en el río. Hay que hablar con él, hay que decirle, vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir tu Y según están preocupadísimos porque bebe mucho el muchacho. Pero cuando el muchacho llega y le dice, estoy yendo a la iglesia, el aleluya, el hermanito, el padrecito, ¿verdad? ¿Qué no lo más inteligente sería decirle, hombre, muchacho, qué bueno, sigue por ahí, ¿verdad? Porque ibas rumbo a la destrucción. ¿Qué no sería lo más coherente alegrarse cuando alguien se aparta del camino del mal? Pero cuando tú llegas y le dices a tu familia o a tus amigos que estás acercándote a la iglesia para cambiar tu vida, lo primero que te llueven son invitaciones a pecar. Lo primero que te dicen es, mira, yo te invito, ¿verdad? Yo disparo el día de hoy. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. No pueden pensar claramente. ¿Qué es lo que te dicen? No, religión no. La religión, eso no va con nosotros porque somos muy intelectuales. Pero ahí están haciéndose limpias el primer viernes de marzo. Eso sí es muy intelectual. Ahí están con el medallón de San Benito en la cajuela para que no se les acerque, para que no lo vayan a chocar por atrás, ¿no? Para que no se les acerque ahí, no se les aparezca la llorona en la noche. Eso sí es muy intelectual. Eso sí va con ellos. Eso sí es muy acá, muy nice, muy fresa. Pero cuando les hablas de Jesucristo, te dicen, ay no, la religión, ¿verdad? Locura. Eso no, eso guácala. Y no quieren, tienen el entendimiento entenebrecido. No pueden ver con claridad que acercarse a Dios es lo mejor que puede hacer una persona. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dice a la iglesia, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, una vez más dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el apóstol Pablo. Está reprendiendo Pablo a la iglesia porque dice, se están comportando como los demás gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, que solamente piensan en cosas vanas. ¿Qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo? Están pensando cosas vanas. La palabra vano o vanidad en la Biblia son cosas temporales, cosas terrenales, cosas que se van a acabar, cosas que un día se van a pudrir, se van a apolillar, se van a oxidar o te las van a robar probablemente, porque son cosas temporales. Dice Pablo, déjense de fijar en lo temporal, en lo terrenal, y dediquen su mente a pensar
en las cosas eternas. Segunda de Corintios capítulo 3. Ya voy a terminar, hermano, ya se nos está yendo el tiempo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice el apóstol Pablo, denle un fuerte aplauso al Señor. Dice el apóstol Pablo, cuando un cristiano permite que su entendimiento se desvíe de la atención y que Dios no es el primer lugar en su vida, empiezan a pensar cosas vanas, dejan de escuchar la predicación de la palabra de Dios y empiezan a decir, pero acá me están diciendo que voy a prosperar, que me voy a sacar la lotería, que voy a ser el mejor empresario de Veracruz, que voy a traer 2 camionetas del año, que voy a estar, y empezamos a fijarnos en cosas vanas, en cosas terrenales. Hermano, Dios no está peleado con que seamos prósperos, con que seamos bendecidos económicamente, pero ¿en dónde está tu corazón? La riqueza tiene que venir como consecuencia de nuestra obediencia a Dios. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si tú te vas por la añadidura, hermano, no vamos a conseguir nada. Vamos a conseguir algo, precisamente lo que estamos buscando, algo temporal. Te va a ir bien un tiempo, te va a durar la felicidad, la alegría, el gozo un tiempo, pero después podemos quedar incluso en un estado, como dice la Biblia, peor que cuando comenzamos. ¿Y qué dice aquí en 2 de Corintios? Cuando un cristiano permite que las tinieblas entren en su mente, dice, cuando leen a Moisés tienen un velo puesto delante de sus ojos. ¿Cuántos cristianos hay, verdad, que de repente dejas de ver a un hermano? Ay, el hermano fulano de tal ya tiene 2 meses que no viene a la iglesia, y cuando le hablas por teléfono y le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Te dice, shalom, hermano, ya encontré la verdad. Ahora ya encontré que soy judío y que ahora tengo que guardar las fiestas y tengo que guardar la ley y tengo que guardar esto. Y ahí andan. Ahora ya hasta hebreo hablan, ni español saben hablar bien, y ahora hablan hebreo. Cristianos, ¿verdad?, que en su culto, en vez de orar y en vez de pedir el poder de Dios que cambien las vidas, andan hipnotizando a la gente, haciendo regresiones a la gente, diciéndole a la gente, es que tú estás dañado en tu corazón porque de niño nunca te regalaron un juguete. Entonces dice, ten un juguete, te doy, y lo ponen en el piso a jugar como si fuera, hermano, si está viendo que tiene problemas de inmadurez el hombre, que todavía no agarra la onda, y lo pones a jugar con un carrito ahí en el piso a que se regrese cuando era niño, ¿a dónde crees que va a ir a parar? ¿A dónde crees que va a ir a dar? Dios no nos ha llamado a eso. Eso no es de Dios, hermano. Esos son solamente intentos humanos por encontrar, solamente por arañar la superficie del problema. El problema se va a solucionar cuando nos metemos bien buscando a Dios con todo corazón. El Señor dijo, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No podemos jugar con Dios. No podemos solamente decir, pues mira, voy a hacer esto y una fórmula mágica y 2, 3 oraciones de estas y un pacto y 2 promesas, y con eso se me compone la vida, con eso se me endereza la vida. No, hermano. Dice la palabra del Señor, amar a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Toda nuestra mente tiene que estar enfocada en el Señor. Tenemos que terminar, pero todavía no terminamos.
Ah, bueno, vamos a tratar de terminar ahorita lo que hace falta. Vamos a regresarnos a Marcos. Marcos capítulo 12. El Señor está siendo confrontado por los judíos. Si nos regresamos al principio del día martes, Marcos capítulo 11, versículo 27. Todo el resto del capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13 están dedicados a la confrontación de Jesús con los judíos el día martes. ¿Qué tan tenso se puso el ambiente que el día miércoles Jesús mejor no fue a Jerusalén, se quedó en Betania? No fue un acto de cobardía, fue un acto de prudencia, porque él tenía que morir el día viernes, no el día miércoles. Por eso Jesús el miércoles mejor dijo: las aguas están calientes, mejor no voy. Pero el día martes, dice en el versículo 27, Marcos 11, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿A qué cosas se referían? A lo que había hecho el día anterior, que corrió a todos los que estaban vendiendo y cambiando monedas en el templo. Los judíos vienen y le dicen: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad lo haces? Y el ambiente estaba tenso, ¿verdad? Estaban frente a frente los dos grupos y casi se podía escuchar un alfiler cayendo, ¿verdad? Por la tensión que había, el silencio que había. Y entonces Jesús usa una estrategia que era válida. Él les hace otra pregunta y les dice: yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, yo les voy a contestar a ustedes. Y Jesús les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los puso a sudar, porque dice la Biblia: si decían que era del cielo, Jesús les iba a decir: ¿y por qué no le creyeron? Y si decían no, era de los hombres, dice la Biblia, tenían miedo del pueblo, porque el pueblo tenían a Juan por profeta. Entonces optaron por la salida fácil, le dijeron a Jesús: no sabemos. Y entonces Jesús les dice: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ah? Los desarmó, no tuvieron más argumentos, se fueron. Acto seguido Jesús pronuncia una parábola, la parábola de los obreros de la viña, los obreros malvados, y los judíos entienden que esa parábola está dirigida hacia ellos, contra ellos. Después de eso, los judíos se dividen en dos grupos. Juntos no pudieron y ahora dicen: lo vamos a flanquear, lo vamos a rodear. Y entonces vienen por un lado los fariseos y le dicen: maestro, sabemos que eres un hombre que hablas con verdad y que nunca te equivocas en lo que dices. Dice: dinos, ¿es lícito pagar tributo a César? ¿Pagamos o no pagamos el impuesto? Esa era otra trampa, porque si Jesús decía no paguen, los romanos se venían contra él por sedición. Y si Jesús decía sí, tienen que pagar, los judíos le daban la espalda y decían: este es amigo de los romanos. Era una trampa típica de los fariseos. Y Jesús les dice: ¿por qué me tientan todavía? O sea, Jesús les dice: no han aprendido la lección, no han entendido. Dice: denme la moneda del tributo. Y le dieron una moneda romana. Y Jesús les dice: ¿de quién es la cara este feo que está aquí en la moneda? ¿Quién es? Es el César. Pues entonces denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y Jesús les vuelve a dar la vuelta una vez más con la trampa que le estaban poniendo, porque lo que Jesús les estaba diciendo es: bueno, si la moneda tiene la imagen de César, le pertenece a César. Pero si ustedes ven la imagen de Dios en mí, ¿por qué no reconocen que yo soy Dios? ¿Por qué no reconocen que yo soy el Señor?
Y los desarmó nuevamente a los fariseos. Y después vienen los saduceos y dicen: lo vamos a agarrar cansado, ya lo vamos a agarrar fastidiado. Y vienen y le dicen, le avientan una historia ahí larguísima. Le dicen: mira, maestro, en la ley Moisés dijo que si un hombre moría y no dejaba descendencia, su hermano podía venir, va, y casarse con la viuda y dejarle descendencia. Y dice: bueno, hubo 7 hermanos y cada uno de ellos se casó con la misma mujer y ninguno dejó hijos. Y al final se murió la mujer también. Y le preguntan los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y dicen: en la resurrección que ustedes dicen que va a haber, ¿de quién será mujer ella, ya que estuvo casada con los 7? Y Jesús les dice: ustedes hierran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice: en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Y aún más les dice: en cuanto a que si los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Éxodo cuando Dios se manifiesta delante de Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y le dice el Señor: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Y si ellos decían: no, Abraham, Isaac y Jacob están muertos, estaban echando abajo toda su fe, todo su sistema religioso. Jesús salió victorioso de las 3 trampas que le pusieron, y al final él les aventó un buscapié a los fariseos y no supieron qué hacer. Les dijo: yo ya les contesté 3 preguntas, ahora ustedes contéstenme una. ¿Por qué David dice del Mesías: dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y le dice Jesús a los fariseos y a los saduceos: si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Y ellos tenían que haber respondido: porque es el Señor de David y de todos. Pero prefirieron callarse. Y dice la Biblia que después de eso nadie se atrevió a volver a meterse con Jesús. Les dio una paliza que no les quedaron ganas de volver a acercarse a Jesús para preguntarle algo. ¿Sabe cómo pudo el Señor Jesús salir de esas trampas? Porque su intelecto estaba consagrado para Dios. Su mente solamente tenía cabida la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Póngase de pie conmigo en esta tarde. ¿A cuántos problemas te has enfrentado últimamente donde tienes que tomar una decisión y no sabes ni por dónde entrarle? ¿Cuántas veces te han dicho: va a pasar esto, van a venir tiempos difíciles, enfermedades, crisis económicas, problemas familiares, problemas matrimoniales? Y sabes, hay mucha gente que se está quitando la vida. ¿Sabes por qué? Porque no encuentran una salida. Y la salida está más cerca de lo que piensas, pero el entendimiento está entenebrecido y por eso no pueden ver la salida. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y en nuestro entendimiento, hermano, en nuestros pensamientos, glorificar a Dios. Hay una promesa en la Biblia. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3: pero tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué importante es que en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, perseveremos en Dios, perseveremos en el Señor. ¿Qué estás poniendo en tus pensamientos?
en dónde estás enfocando, hacia dónde estás enfocando tus pensamientos, tu mente, de qué la estás llenando. Hay personas que debido a experiencias pasadas, debido a traumas sufridos tal vez en muy temprana edad, manifiestan tendencias y comportamientos en donde se puede ver claramente que su entendimiento, su mente, sus pensamientos no están funcionando de manera correcta. No es normal, pues, para que me entiendan. Pero el día de hoy, en vez de decirle a la gente, ¿sabes qué? Tu conducta, la conducta que estás manifestando no es normal. No está correcto lo que estás haciendo. Tienes que alinearte a la voluntad de Dios. En vez de hacer eso, ¿sabes qué es lo que se está haciendo el día de hoy? Creando leyes para que la persona que se está comportando de una manera disfuncional tenga derecho de comportarse así sin que nadie le diga nada. Eso es lo que se está haciendo el día de hoy. Pero dice la palabra del Señor: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dejaremos que llenen nuestra mente de cosas vanas, de verdades a medias, de cosas distorsionadas. El apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, nuestra mente. Sabes que la mente en la Biblia se compara con el corazón también, en un sentido, en el sentido de que la sangre que va a todo nuestro cuerpo primero pasa por el corazón la impulsa para que llegue a todo nuestro cuerpo. De igual manera, los pensamientos que pasan por nuestra mente afectan todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Tú piensas que tal vez no estás afectando, ¿verdad? Tú piensas, dices, ¿qué tanto es tantito? Dice, ¿qué puede pasar? Sabes que los asesinos seriales, la mayoría de los que están en prisión, comenzaron viendo, hay una película donde matan gente, vamos a verla. Y así comenzaron. Las personas que son violadores, que están en la cárcel, comenzaron viendo un poco de pornografía. ¿Qué tiene de malo? Y la mente se distorsionó, la mente se fue. La mente es como una bola de nieve. Está pequeña, la puedo detener con el pie cuando yo quiera, pero cuando crece y se hace inmensa, ya no la puedes parar con nada. Se pierde, se va, se vuela. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se está refiriendo a la mente, al pensamiento, al entendimiento. Filipenses capítulo 4, quiero terminar con esto. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en cosas que glorifican a Dios. Llenemos nuestro pensamiento de cosas que glorifiquen a Dios, para que nuestro entendimiento pueda estar alineado con la voluntad de Dios y podamos amar a Dios con toda nuestra mente, como Jesús lo dice. ¿Te ha pasado que de repente quieres orar y de repente comienzan a venir a tu mente imágenes o escenas o recuerdos que tú dices, ¿por qué ahorita que quiero orar? Porque la mente se revela, porque la mente te dice, no pienses en Dios, qué aburrido, mejor piensa y mira, vente, vamos a cotorrear, acá se pone bueno. ¿Por qué? Porque esa es la mente carnal, esa es la mente humana. Pero la palabra del Señor dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor y dile: Señor, hoy estoy delante de tu presencia, Dios.
Necesito renovar mi mente. He dejado que mi mente, Señor, se llene de cosas que no te glorifican. He dejado que mi mente se distorsione a causa del pecado, a causa de la vida pasada, Señor, que llevé. Hay muchas cosas que no he sacado de mi mente, que no he permitido que tu Espíritu Santo venga y purifique, Señor, en mi vida. Por eso te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, Señor. Renueva todo pensamiento que hay en mí, todo aquello, Señor, que no te agrada, todo aquello que no te glorifica. Ayúdame, Señor, a echarlo fuera. Ayúdame a llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Ayúdame a amarte con toda mi mente, Señor. Ayúdame a vivir.